Ay. Buah, por fin. Buenos días, yo creo que hoy es 8 de octubre de 2025 y hoy es la última etapa. Hoy llego a Santiago, en esta vía mozárabe-sanabresa que termina hoy, efectivamente. He salido de Outeiro, he intentado lo más posible esperar a que saliera la luz para empezar a andar, porque la etapa son 16 kilómetros y pico. Pero bueno, al final he iniciado con la luna, he iniciado el camino. Imagino que habréis visto las imágenes del inicio y ahora mismo, justo cuando me paro, han pasado primero una pareja y después un hombre que imagino yo que deben de venir de Ponteulla. Esta gente ha tenido que salir a oscuras, evidentemente, porque había 4 kilómetros y además subiendo para llegar a Outeiro. El paisaje es sencillamente a esta hora de la mañana flipante, es muy guapo. Mucha ave, se oye muchísimo pájaro, estoy pasando todo el tiempo desde que he salido del albergue por una zona boscosa, tranquilísima. Así que bueno, he intentado pues sobre todo coger y grabar todo lo para que, bueno, de alguna manera pueda transmitir, ¿no?, cómo ha sido el camino hasta aquí. Es que además no llevo nada, voy muy despacio para, bueno, para intentar disfrutar este momento que para mí es el momento en cuanto a visibilidad, naturaleza, clima y espectacularidad del bosque, con esos bancos de nieblas que se quedan entre filas y filas de árboles, más chulas, ¿no? Así que nada, voy en ese plan. No sé si se verá porque a lo mejor sale un poco de contraluz, pero mira, el lugar donde me he parado, apoyado en este muro, con esos paisajes de fondo, ¿eh? Claro, ¿cómo vas a tener muchas ganas de correr, no? Es lo que siempre digo. Así que nada, vamos a ir tirando para adelante, ¿vale? Y vamos viendo a ver qué nos encontramos. Efectivamente, la entrada en Santiago no tengo muchas expectativas porque siempre es una entrada que no es lo más bonito, pero vamos a ver si durante el camino sí que encontramos cosas que nos merezcan la pena a todos, ¿vale? Vamos para allá. Vamos ya por el concello de Boqueixón. Esta es la Rúa Pico Sacro. El Pico Sacro no se encuentra en el camino, se encuentra fuera del camino y hay que andar bastante, pero parece ser que es un punto importante de peregrinación y de visita en este concello. Lo digo meramente informativo porque, claro, yo no me he desviado tanto para ir a verlo. No obstante, enfrente de mí ya veo un cruceiro que lo vamos a parar como mínimo a verlo y a saludarlo, claro, evidentemente. Aquí tenemos el cruceiro del que no veo panel, pero hay una inscripción abajo. Vamos a intentar hacer algo con la inscripción y os lo comento. Vamos a acercarnos. Bueno, ahí pone 360, o sea, perdón, 13,600 para Santiago. Bueno, pues según ChatGPT, en esta inscripción de la base, podría decir cruz hecha por don Nicolás Rodríguez y su esposa doña Francisca Rodríguez.
Esta cruz se hizo a devoción de don Nicolás y de su esposa doña Francisca en el año 1848. Parece ser que era común incluir los nombres de los donantes. También hay inscripciones en los laterales que vamos a ver si nos aportan algún tipo de información. Aunque es muy complicado porque fijaros esto, es muy difícil. Yo no lo voy a hacer. A ver si la inteligencia artificial es capaz de conseguir algo. En esta otra cara, por lo visto, es una invocación religiosa mariana y puede ser que tenga que ver con Ave María Purísima sin pecado concebido. Bueno, sabemos ya un poco más de los cruceros, ¿no? Gracias a la inteligencia artificial. Ahora os voy a contar una intimidad. Yo no sé cuántas veces me ocurre en el camino, pues oye, de vez en cuando 3 veces, 4 veces, yo qué sé, tendrán ganas de ir a hacer pipí. No sé cuántas veces me ocurre cuando me meto en una carretera. Luego atravieso kilómetros de bosque y no tengo ganas. Me meto en una carretera así, que tienes que coger y subir para dónde, para allá, para arriba. Hombre, tampoco me voy a poner ahí. Yo qué sé. ¿Me pasa solo a mí? ¿A ti también te ocurre? Déjalo en comentarios y debatiremos sobre ello. Ay, Dios. Creo que en alguna etapa os dije que aquí la gente se pone su peto y anda por la carretera. Lo veo mucho. Y aquí, ¿qué ejemplo tenéis? Buenos días. Hola, buenos días. Se las ve mejor a ustedes que a mí, ¿eh? ¿Cómo? Voy a pedir un peto amarillo yo. Ay, es que no, pues yo debía... ¿Tengo que ser del ayuntamiento o no? No. ¿O del concello? Ah, cualquier va. No, yo los tengo sin ser del concello. Ah, vale. Porque El hijo y el yerno también. veo mucha gente que camina así por la mañana cuando se pone su cosa amarilla. Sí, es que por aquí es obligatorio. Hombre, claro que es obligatorio. Y ahí no hay mucho tráfico, pero hombre, se las ve desde el pueblo ya. Ahora mismo no, pero nosotros venimos... yo Sí. vengo allí por la general. Vale. Yo y otra, entonces viene un coche y por lo menos se nos coge. Pues nada, yo el día que me jubile me pillo un peto. ¿Esto de qué es? ¿De bambú? No, de caña. Es de caña. Ah, pero la veo rígida, ¿no? De bambú, sí. Pues nada, me haré con todo el equipo. Venga, buen día. Adiós. Mira qué lugar hay aquí de descanso. Con una fuente que tengo yo que averiguar porque hay un letrero como que no se beba, o no lo sé. No lo sé, la verdad es que me gustaría reponer del agua de ahí. Eso es un castaño con un banco debajo, esta mesa aquí. Y luego pues unas vistas, como se dice, ¿no? Privilegiadas. Vale, la carretera esa que veis aquí a la mano derecha, ese es el camino que me está llevando ya mayormente por tramo asfaltado. ¿Qué opinamos de esto? ¿Tendremos suerte con este bar? Vamos a verlo a la izquierda. Vamos a verlo. Buenos días. Bueno. El último día, chavales.
No, hombre, no, que eso lo pone en la nevera y no se estropea. Sí. Aquí seguimos. Parece que intentando retrasar lo inevitable que es llegar a Santiago. Os comento, mirad, voy por una zona, bueno, eminentemente rural. Hasta ahora la verdad es que, aparte de que, bueno, ya te meten por asfalto, evidentemente, no sé si ya tomaré algún tramo donde sea bosque y pista, ya lo dudo porque, no lo sé, estamos a 8 kilómetros con 300 metros para llegar finalmente a Santiago. Y nada, que el terreno, bueno, continuamente un poco hacia abajo, un poco hacia arriba, un poco hacia abajo, un poco hacia arriba, lo cual lo hace entretenido, hace que te relajes, pero después que te canses, con lo cual va bien. Al menos tienes la sensación de eso, de estar haciendo una etapa. El tiempo tapadísimo, ligeras nieblas, ligeras, sí, neblinas, lo cual a mí me gusta, me está evitando que me pegue ya el sol que me debería estar pegando. Por cierto, no lo he dicho, pero la gorra que me traje y que he estado usando se quedó en Arenteiro. La perdí desde Arenteiro, no la tengo. Pero bueno, ya veis, una curva para abajo, a mí me toca ir para arriba. Está yendo bien, he podido tomar un café, así que está yendo la cosa bien. Es un día corto, pero es un día muy bonito por ahora. Así que nada, va quedando menos, os lo cuento durante el camino y sobre todo ya al final. Vamos para allá, venga. Allí al fondo está mi destino. Hay que bajar, creo que se llama Piñeiro, y después subir, como siempre, bajar y subir. Pero allí está mi destino, allí está Santiago. Y allí está el final del viaje. Nada, 6 kilómetros, poquita cosa. Vamos a por ello. Con 140, 2 kilómetros, 140 metros. Bueno, espero que ya esté bien porque llevo tanto rato subiendo para alcanzar, imagino que la cota de Santiago, que yo ya no sé si estoy más alto que la ciudad de Santiago. Pero bueno, 2 kilómetros habremos terminado ya desde aquí. Bueno, ya veis, ¿no? La calle es guapa. La calle es guapa con este suelo. Un poco incómodo, con lo cual me voy a ir a esa acera de la izquierda. Lo que sí tengo que decir es que por ahora, aquí hay un parque a la derecha. Por ahora no es ni mucho menos la entrada más fea de cuantos caminos de Santiago he hecho. Bueno, ya sí que sí, estamos en la ciudad de Santiago. Hace un rato ya guardé los bastones
Y que, por cierto, eso mira, aprovecho para decirlo, hay veces que veo gente llegando ahí a la plaza del Obradoiro y delante de la catedral con los palos para arriba y celebrándolo con esos bastones, caminando por las calles hasta la misma plaza, repiqueteando el suelo y en algún momento dado incluso pudiendo provocar algún susto con ese movimiento de bastones propio de la alegría y la felicidad. Yo diría que los bastones, una vez que ya tocas piedra aquí en Santiago, se pueden guardar, no hacen falta y no creas un problema. Y nada, entramos por bien abajo, porque claro, fíjate tú, la cuesta para llegar a la catedral. Tela. Bueno, pues en la plaza del Obradoiro y con la Catedral de Santiago de espaldas, ya llegué, ya lo visteis, se vivieron las emociones, muchísima gente, evidentemente muchísima gente teniendo en cuenta que estamos en octubre, cuidado, muchísima gente reviviendo la emoción, ¿no?, de haber llegado aquí, un sitio tan importante para los que hacemos los caminos de Santiago, cualquiera de ellos, ¿no? Llegar aquí siempre es un motivo de gozo, aunque también tiene ese motivo un poquitín de fin de camino, que a mí particularmente me deja un poquitín tristón. Pero bueno, al final he ido a comer efectivamente pulpo, he ido a un sitio donde una persona de aquí me ha dicho, he tenido que ir un poco, alejarme un poco, pero bueno, no me ha quedado mal porque luego ese sitio no me quedaba lejos del seminario menor, que es donde me encuentro hospedado en una habitación que me he permitido el lujo impresionante de pedirme para mí solo. Por 29 euros, no está mal. Los alojamientos aquí en Santiago, como en todas partes, están caros, pero yo el día que llego a Santiago siempre me pillo una habitación, yo ya ahí no quiero compartir. Yo quiero estar a mi aire y bueno, estaba así en el seminario menor, que está bien la habitación. Bueno, hemos comido, hemos descansado un poco, hemos reordenado un poco la mochila ya para mañana, que mañana hay que coger el vuelo. Y me he venido esta tarde de nuevo aquí a la plaza, de nuevo al mismo lugar, porque, como dije antes, siempre tiene un punto de emoción y la verdad es que me gusta luego pasear por la tarde ya con menos gente por este mismo sitio. Vengo de una tienda que por eso, además, os he grabado también el paso por esa puerta donde siempre hay un gaitero o una gaitera tocando ese instrumento y sacando esas notas que la verdad que le dan un ambiente especial.
Bueno, perdona la interrupción, se había llenado la batería, la tarjeta, otra más. Decía esas notas que tanto ambiente le dan a la llegada aquí a la Plaza del Obradoiro y a la Catedral de Santiago. No me enrollo mucho más, decía, venía de una tienda de ahí donde desde hace 7 años y pico, en enero era 8, compré el primer parche que ponía Camino Inglés con motivo de haber finalizado aquel camino. Hoy he podido comprar 3 parches, el Sanabrés, el parche de San Salvador y la Vía de la Plata, que ahora sí la damos por finalizada. Bueno, simplemente comentaros lo que creo que se ha visto en los vídeos, y es el disfrute máximo que ha supuesto hacer este camino y terminar aquel que ya empezó en Sevilla hace un año. El disfrute máximo que ha sido pasear por estas regiones norte de Zamora en este caso y la Comunidad Gallega, evidentemente, para llegar aquí a Santiago. Espero que se vea en los vídeos, espero que quede reflejado esos días que he disfrutado y esos días que he caminado con tanto gozo. Y bueno, ahora a partir de ahora lo que queda ya es volver a casa, empezar a preparar los vídeos, empezar a crear unos vídeos que reflejen un poco todo lo que aquí he vivido, y sobre todo empezar a darle vueltas al coco, a ver qué se viene para el año 2026 en el tema de los caminos de Santiago. Muchas gracias por haber estado ahí pendientes. Hasta la próxima. Chao desde Gualito Camina.